Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el descubrimiento e identificación de bacterias que habitan y metabolizan el manganeso. ¿Alguna vez has visto esta corrosión en las tuberías de hierro que llevan agua? Esto es conocido por algunos como agua dura. Esta contiene un alto nivel de minerales, en particular sales de manganeso y calcio. Es un fenómeno de oxidación que se ha sospechado es posiblemente catalizado por la actividad biológica de microorganismos. Ya para 1913, algunos científicos plantearon la posibilidad de que algún tipo de bacteria estuviera presente en las tuberías y fuera la que produjera esta obstrucción en el flujo del agua. Años más tarde, encontraron evidencia de la presencia de algunas bacterias habitantes del sistema pluvial de Pasadena, California. Sin embargo, el desarrollo de las bacterias era una incógnita. ¿Qué bacterias eran las que ocasionan esto? Permaneció por mucho tiempo sin ser determinado. Hasta que un investigador hizo un descubrimiento accidental de dos bacterias que podrían resolver preguntas de hace más de 100 años. Primero, algunos hechos interesantes. La presencia de manganeso en las tuberías era una de las posibles respuestas que siempre se consideró estar relacionada a la formación del agua dura y el deterioro de las tuberías, pues es uno de los elementos metálicos más abundantes en la corteza terrestre y es el responsable de la oxidación, causando una obstrucción en la distribución de agua. Los científicos no habían encontrado por qué el manganeso era tan rico en las tuberías de California hasta que en el 2020 el microbiólogo Jared Liveder hizo un descubrimiento accidental. Te preguntarás cómo descubrió Jared Liveder estas bacterias. Lo descubrió de forma accidental. A este tipo de descubrimiento se le denomina serendipia, un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina fue una serendipia. Liveder había dejado un recipiente con carbonato de manganeso, una sustancia de color rosa, y agua en un laboratorio. Al volver, después de 10 semanas, lo encontró rodeado de una sustancia oscura y crujiente que no estaba cuando lo abandonó. El investigador pensó que se trataba de un sedimento de manganeso oxidado que entró en acción con el vidrio y el agua de grifo, lo cual lo llevó a la conjetura de que estaba enfrente de la proliferación de un microbio buscado por años. Estas son las primeras bacterias que utilizan manganeso como fuente de combustible. Un aspecto maravilloso de los microbios en la naturaleza es que pueden metabolizar materiales aparentemente poco probables, como los metales, produciendo energía útil para la célula, explicó Liveder. En su artículo publicado en Nature presenta el descubrimiento de bacterias que se alimentan de manganeso y utilizan el metal como fuente de calorías. El estudio también revela que las bacterias pueden usar manganeso para convertir el dióxido de carbono en biomasa. La oxidación del manganeso ya había sido teorizada anteriormente como combustible para el crecimiento microbiano quimiolito autótrofo, pero no demostrado. En su demostración, mediante un cultivo enriquecido que exhibe un crecimiento exponencial dependiente de la oxidación de manganeso 2, logró refinar un co-cultivo de 2 especies de bacterias. Para ello se revistió un frasco de vidrio con una suspensión de carbonato de manganeso, se llenó con agua del grifo municipal y se dejó incubar a temperatura ambiente. Después de varios meses, el revestimiento de carbonato de color crema se oxidó a un óxido de manganeso oscuro. La transferencia en serie del material a un medio definido condujo al establecimiento de un cultivo in vitro estable. El medio de cultivo, excepto por trazas de vitaminas, estaba libre de donantes de electrones orgánicos e inorgánicos alternativos. Por ejemplo, se usó nitrato en lugar de amoníaco como fuente de nitrógeno para evitar el crecimiento de nitrificantes. Tras la incubación y mediante pruebas de ARN se identificaron más de 70 especies de bacterias, pero tras la cultivación en medio de carbonato de manganeso 2 hasta extinción de las que no lo metabolizan, se refinó a solo 2 especies de bacterias. A nivel de análisis filogenético. La especie A pertenece al filo Nitrospire, Nitrospirota, quien se afilia remotamente a los géneros Nitrospira, Leptospirillum y otros miembros del filo Nitrospire, Nitrospirota. Sin embargo, los investigadores reconocieron que los intentos de aislar la especie habían fracasado. Por otro lado, la especie B es una betaproteobacteria que se encuentra afiliada con heterótrofos del género Ramlibacter. Aunque esta especie sí se puede aislar a partir de óxidos rotos como colonias individuales en succinato u otros medios heterótrofos, pero no oxida el carbonato de manganeso 2 por sí sola. Lo que llevó a las teorías de que la especie A es la única responsable de la oxidación del manganeso 2,
o la actividad es consorcial entre ambas bacterias. En la actividad consorcial podría ocurrir 4 posibles interacciones metabólicas que pueden estar ocurriendo entre la especie A en naranja y la especie B en azul. En la primera interacción el manganeso 2 es oxidado a manganeso 4 por la especie A, cuyo producto formaldehído es aprovechado por la especie B, quien genera el CeO2 necesario para que la especie A metabolice el manganeso 2. En la segunda interacción es el consorcio de micronutrientes. Ambas bacterias oxidan el manganeso 2 a 4 mediante la captación de CeO2 del medio y generan productos como vitaminas y aminoácidos que ambas aprovechan. En la tercera interacción el consorcio basado en el electrón aceptor, la especie A oxida el manganeso 2 a manganeso 4 mediante la captación de CeO2, el manganeso 4 es captado junto con el formaldehído de la especie A por la especie B, que lo reduce a manganeso 2 y produce CeO2 necesario para la metabolización de manganeso 2 por la especie A. La última interacción plantea el consorcio basado en el electrón donador. La especie B capta el manganeso 4 del medio con el CeO2 y genera manganeso 3 que a su vez es captado por la especie A y es oxidado a manganeso 4. En cualquier caso, para que ocurra oxidación del carbonato de manganeso 2 se requirió bacterias viables a temperaturas permisivas y resultó en la generación de pequeños nódulos de óxido de manganeso, morfológicamente conspicuos de 20 a 500 micrómetros de diámetro, a menudo adheridos al vidrio y entre sí, así como en medios solidificados con agarosa. Estos nódulos presentaron superficies de color marrón oscuro pero a menudo reflectantes y típicamente invaginadas alrededor de depresiones más profundas, que tenían una superficie rugosa de color naranja oscura, en los que se localizó la mayor parte de la biomasa expuesta y se observó pocas células adheridas al sustrato o encontradas planctónicas. Los científicos finalmente nombraron a estas dos especies como Candidatus manganitropus noduliformans, la especie A, y Ramlibacter lithotropicus, la especie B. Tras este descubrimiento se espera poder explicar fenómenos como la formación de nódulos ricos en metales como el manganeso en las profundidades de los océanos. También abren nuevos caminos de investigación, por ejemplo de los ciclos biogeoquímicos interconectados del carbono, nitrógeno, azufre, hierro, hidrógeno y oxígeno, con los que probablemente interactúe un nuevo ciclo de energía completo de manganeso. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.